En este ejemplo es un ejemplo de un argumento que hemos sacado de la página de Stanford de filosofía, acá la tienen, sobre células madres embrionarias y las investigaciones con ellas. Y por cierto es muy súper recomendada esta página. Bien, acá no hemos puesto el problema, no hemos señalado expresamente el problema que se está discutiendo, pero es fácilmente reconstruible de acá. Cuando dice una de las premisas del argumento contra la eliminación de embriones en la investigación con células madre embrionarias y CMHE, se nota que el problema discutido, el primer problema o el problema general es si debe eliminarse embriones en este tipo de investigaciones. Y la posición que está tomando el argumentante en este ejemplo ya se puede ver acá cuando dice que el argumento es contra la eliminación, sería que no debe, o sea, se puede reconstruir de esa manera, no debe eliminarse embriones humanos en las investigaciones con células madres. Entonces vamos a ponerlo acá. Cuando dice esto, se puede entender como la conclusión C. Lo podemos marcar también para que quede más claro, contra. Bien. Luego, acá mismo dice que una de las premisas contra esto es que los embriones humanos son seres humanos. Todavía no lo vamos a marcar, pero veamos que esta es la premisa. Por acá la vamos a conseguir de una manera un poco más completa para el ejemplo, por eso no la marcamos. Pero vean que se dice que como son seres humanos no se deben eliminar. Ahora, la cuestión de cuándo un ser humano comienza a existir es sin embargo controvertida. Noten que eso quiere decir que no solamente tenemos el problema general discutido, sino que acá tenemos un problema o un subproblema que también va a ser discutido y tratar de resolverse, o bueno, al menos va a tomar una postura el argumentante en este argumento, en este ejemplo. Entonces, ¿cuándo comienza un ser humano? ¿Cuándo comienza a existir un ser humano? Es una cuestión también que está controvertida, que también es un problema. Y por lo tanto, el argumentante no solo debe decir que no se deben eliminar embriones humanos porque son seres humanos, sino, ok, son seres humanos, pero ¿desde qué momento? Bien, la perspectiva estándar de quienes se oponen a la investigación con células madres embrionarias es que un ser humano comienza a existir con la aparición del cigoto de una célula en la fertilización. Y eso sí se puede ver como nuestra premisa que va a apoyar esta conclusión. Es decir, no se puede eliminar embriones desde la etapa de cigoto porque desde esa etapa ya son seres humanos. Esa va a ser nuestra premisa 1. Y ya vamos a ver por qué le ponemos premisa 1. Vamos a ponerla acá. Premisa 1. Y la podemos marcar también para que quede claramente establecida. Desde acá un ser humano comienza a existir desde la aparición del cigoto, de la etapa de cigoto. En esa etapa se dice que los embriones humanos son miembros vivos de la especie Homo sapiens. Noten que cuando dice esto, son miembros vivos de la especie Homo sapiens, o sea, está diciendo que los cigotos son seres humanos, es decir, está repitiendo de cierta manera esto que ya he dicho acá, y también se está repitiendo hasta cierto punto esto que está acá, así que podemos, cuando hacemos la reconstrucción, podemos suprimir estas dos expresiones porque se pueden ver como otra manera de expresar la premisa 1. Aquí tenemos un marcador de premisa, marcador que nos está indicando que lo que viene es una premisa, y la premisa es que son seres humanos los cigotos porque, premisa, poseen la facultad para el crecimiento autodirigido a la edad adulta con su determinabilidad e identidad intactas. Noten que esa es una premisa que no apoya directamente la conclusión general, sino que esto está apoyando esto. Esto sería la premisa 1.1 porque está apoyando a la premisa 1, y la premisa 1 que está acá está apoyando a la conclusión.
sea, vamos a marcarlo, poseen la facultad de identidad intactas. ¿Cuál sería entonces la estructura de este argumento? Se puede ver así. Tenemos una conclusión general, que es la que hemos dicho: no debe eliminarse los embriones humanos en la etapa de cigoto, porque desde esa etapa son seres humanos, que será la premisa 1, y eso porque desde esa etapa ya tienen la facultad de crecimiento autodirigido, etcétera, etcétera, hasta la edad adulta, etcétera. Esa es la estructura general. Acá la podemos ver de manera más clara. Hemos marcado de azul la conclusión. Esto recuerden que lo hemos eliminado, suprimido. Esta es la premisa 1 y esta sería la premisa 1.1 y esta es la conclusión. Ahora, la reconstrucción no puede ser completa si no tiene las reglas, al menos si seguimos este tipo de reconstrucción estándar de los argumentos. Vean que necesitamos reconstruir una regla 1 que va entre la premisa 1 y la conclusión, es decir, es el vínculo entre premisa 1 y conclusión, y también necesitamos reconstruir la regla 1.1, que sería el vínculo entre premisa 1.1 y premisa 1. El primer paso, al menos cuando no estamos seguros, vamos a hacerlo acá, todos los pasos necesarios para reconstruir la regla. El primer paso es conseguir la mínima interpretación de la regla, o MIR. La mínima interpretación de la regla lo que dice es: toma como antecedente de la regla, lo que viene después del sí y antes del entonces, la premisa, y como consecuente, lo que viene después del entonces, la conclusión. Esto sería el antecedente y esta sería el consecuente. En este caso, en la regla 1, vean que la reconstrucción en este caso es mecánica, es decir, tomamos como premisa el antecedente, sería si, premisa 1, es decir, si los embriones humanos en etapa de cigoto son seres humanos, entonces, conclusión, sería el consecuente, no debe eliminarse embriones humanos en este tipo de investigaciones. Y la regla 1.1 sería si P1.1, o sea, todo esto, entonces son seres humanos, que sería premisa 1. O sea, si en la etapa de cigotos los embriones humanos poseen la facultad para el crecimiento autodirigido a la edad adulta, etcétera, entonces esos embriones humanos en etapa de cigoto ya son seres humanos. Así sería la interpretación de la mínima interpretación. Lo tenemos acá. Acá lo hemos dejado implícita, pero bueno, se entiende cuál es el sentido, esto y esto. Acá sí lo tenemos completamente reconstruido. Ahora, siempre que sea posible, es preferible no quedarse con la mínima interpretación de la regla, porque la mínima interpretación de la regla normalmente es poco informativa y no nos dice mucho sobre cuáles eran tal vez las pretensiones reales del argumentante o qué era lo que estaba suponiendo. Entonces, siempre que sea posible, podemos tratar de reconstruir o generalizar esa mínima interpretación de la regla, algo que hemos llamado generalización correcta de la regla. ¿Qué se puede generalizar? Bueno, en este caso, lo que se pudiera generalizar, lo que sería razonable generalizar es lo que pudiéramos llamar el sujeto, que es los embriones humanos, de lo que se está hablando. Es generalizable. En vez de los embriones humanos, pudiéramos hablar de cualquier cosa, no necesariamente en etapa de cigoto, cualquier cosa que sea ser humano no debe eliminarse. Un problema que se presenta acá es si la regla debería ser deductiva o presuntiva. Por los momentos la vamos a dar como deductiva, tal vez porque por una parte tal vez sea más razonable, porque los grupos que normalmente argumentan de esta manera consideran que en ningún caso se puede eliminar seres humanos. De todas maneras, hay que dejar la puerta abierta a mejores interpretaciones en la que se vea como presuntiva, por ejemplo, porque, no se puede eliminar seres humanos, pero tal vez haya grupos que digan, bueno, no se puede eliminar seres humanos en la etapa de cigoto,
Pero eso no quiere decir que no se puede eliminar en ningún caso, porque hay excepciones como la legítima defensa. Vamos a dejar eso abierto, pero en principio lo vamos a reconstruir como una regla necesaria. Igual esta. La generalización de esta sería también, esto lo que se puede generalizar, si algo, no necesariamente un embrión humano, posee facultad para el crecimiento y utilidad de la edad adulta como humano, con determinabilidad e identidad intacta, entonces ese algo es un ser humano. Lo vemos acá. Aquí está. Hemos generalizado de embriones humanos a esto. Bien, esta es la estructura general del argumento y esta es una posible interpretación del argumento.